Tras medio siglo desde el movimiento de 1968, por primera vez desde esferas oficiales se reconoce que lo que ocurrió en Tlatelolco, la matanza de estudiantes, fue un crimen de Estado y se retiran los cuadros, las firmas, el nombre de Gustavo Díaz Ordaz de vías públicas en la Ciudad de México, por ejemplo, en el metro. ¿Por qué ahora? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para iniciar directamente aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. La conmemoración del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco ocurre en un momento especial por la alternancia, por primera vez, de un partido de izquierda con el triunfo de López Obrador y su propuesta de crear una Guardia Civil que actúe como un ejército de paz en un giro respecto a la labor de seguridad pública que cumplen las Fuerzas Armadas en el combate contra el narco en las calles hace una década. En un acto en la Plaza de las Tres Culturas para conmemorar el movimiento de 1968, el presidente electo prometió limitar el uso de la fuerza y nunca utilizar al ejército para reprimir, en clara crítica al papel de las Fuerzas Armadas en la matanza de estudiantes de hace medio siglo en ese lugar. En ese marco, desde instancias gubernamentales por primera vez se reconoció que el Estado fue fuente de los ataques y agresiones contra el movimiento de 1968, luego que varios gobiernos desde entonces hayan querido silenciar ese acontecimiento y las responsabilidades de la administración de Gustavo Díaz Ordaz y de su Estado Mayor en la masacre. La celebración coincide también con el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la posibilidad de que el siguiente gobierno abra una comisión de la verdad que pueda indagar el papel de la policía y de miembros del ejército en la tragedia, así como nuevas movilizaciones de estudiantes de la UNAM que piden seguridad y cambios en la máxima casa de estudios. López Obrador planteó dar un giro a la labor del Ejército, la Marina y la Policía Federal para crear una Guardia Civil Nacional que actúe como ejército de paz y reiteró la intención de desaparecer al Estado Mayor Presidencial. Aquí en esta plaza histórica, en esta Plaza de las Tres Culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás al ejército para reprimir al pueblo de México. Los marinos y los soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza. Como un ejército de paz, nos tienen que ayudar para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. El Estado mexicano reconoció que cometió violaciones a los derechos humanos durante el movimiento estudiantil de 1968. El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, aseveró que es la primera vez que autoridades mexicanas en un acto público reconocen que los acontecimientos ocurridos en 1968 violaron derechos humanos a un grupo grande de ciudadanos. Constituye un episodio histórico en el cual el Estado mexicano mostró su rostro más autoritario. En este caso, las violaciones a los derechos humanos son inobjetables. Abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para ese delito. Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre, mediante detenciones arbitrarias y tortura. Además, aplicarán medidas de reparación colectiva, la primera en la historia del país, mediante la colección M68, Ciudadanías en Movimiento, y una reparación simbólica con la impresión del suelo central con 400 huellas en cemento por los estudiantes desaparecidos entonces y en las que participarán los sobrevivientes. Luego de definir su pliego petitorio de 10 puntos, universitarios del país acordaron realizar movilizaciones para difundir el documento. La primera manifestación será el 2 de octubre en la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, cuando prevén leer el pliego petitorio ante medios de comunicación.
Mañana 2 de octubre. Hoy están pasando cosas como el retiro del nombre de Gustavo Díaz Ordaz de vía pública, especialmente de estaciones del metro. Y la semana pasada, desde la Comisión Nacional de Víctimas, se reconoce por primera vez que el 68, que la matanza de Tlatelolco fue un crimen de Estado. ¿Por qué hasta ahora, casi medio siglo después? Me da mucho gusto tener lo que Maruán Soto calificaba como un diálogo intergeneracional sobre el 68. Y es un honor recibir en este estudio a Gilberto Guevara Niebla. Gilberto, gracias, Pepe. Un placer de verdad tenerte aquí. No puedo decir todo tu currículum porque se me va el programa, pero sí decirles un ex líder de 68, preso político por su participación en el movimiento de 68 a 71, un experto en educación. Has estado en varias posiciones dentro de la Secretaría de Educación Pública y a lo mejor regresas, ¿no? Todo parece indicar, a partir de la toma de posesión del observador, a la Secretaría de Educación Pública. Maruán Soto, escritor, querido, ensayista y amigo de este programa, muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre. Hola. Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué opinas tú? Medio siglo después están retirando el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y se reconoce por primera vez que sí fue un crimen de Estado. ¿Por qué ahora, Gilberto? ¿Qué está pasando hoy que no pasó antes? Bueno, yo creo que estoy sorprendido por la fuerza que ha tomado la conmemoración de 68. Pero 68 yo creo es una, como se dice, ¿no? Es una herida abierta, pero además es notablemente un parteaguas, ¿no? Señaló el fin del viejo sistema autoritario y el inicio de su degradación progresiva hasta el momento actual en donde el PRI está a punto casi de desaparecer. Medio siglo. Entonces, 50 ha sido muy lenta esta degradación del antiguo sistema. Pero también hay que entender que fue la degradación también de una hegemonía que integraba el país, que le daba cohesión, unidad, etcétera, etcétera, y que todos esperábamos que después de esa hegemonía autoritaria surgiera una hegemonía democrática. Y eso lamentablemente no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido ha sido una politización de la sociedad que tomó distintos rumbos, pero la democracia sigue siendo una asignatura pendiente. La cultura democrática en México es muy lamentable. Al mismo tiempo creo que hay que entender que la democracia siempre es una asignatura pendiente. Supongo que ahí podremos conseguir, Gilberto, en que la democracia no es una meta, sí es un camino, ¿no? Y en ese camino hay una serie de transformaciones. Yo me acuerdo que hace unos años trataba de escribir alrededor de lo que deja para mi generación siendo hijo de la tuya, ¿no? Sí. Y me daba cuenta que lo resumía de forma muy, muy personal. En que es una generación, la tuya, a la que la mía le debemos tanto como lo que les podemos reclamar. Exacto. ¿No? Sí, porque son las dos cosas y no son excluyentes. Porque por un lado es este momento en el que cambiaron las cosas o empezaron a cambiar las cosas, como las dices, pero al mismo tiempo, pensando a partir de estos 50 años, es quizá algo injusto haber llevado esos 50 años a la conmemoración, aunque ha habido otras cosas del día, cuando en realidad el 68 era algo mucho más que la fecha de la tragedia, que fueron muchas tragedias, sino fue un movimiento planetario, en una palabra que ella no usa. Mi generación empezó a dejar de usarla, la generación más joven que la mía. Hubo alineación de los astros ese año, ¿no? La generación abajo y la que ahora tiene 20 ya ni siquiera comprende el asunto planetario, ¿no? Claro. En este asunto planetario en el que estaba, por un lado, hacia México, Praga, el 68 mexicano sin Praga sería difícil también de concebir, como ocurrió, ¿no? Obviamente el francés, y ahí yo soy un poco más hijo, lo sabes, en parte del Mayo francés. Y al mismo tiempo otra serie de sucesos que se combinaron para esta alineación de los astros. Sin embargo, dentro del reclamo a tu generación estaba él. Nos enseñaron por un lado al canon que se iría transformando en el canon social de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo tampoco nos terminaron de explicar que esto era elástico y que pasaban las décadas y que había que cambiar las frases. Pero es que yo no sé si ustedes sabían eso.
No, dudo que, no. dudo que ustedes Dudo que lo supieran, lo hubieran dudo que sabido. lo supieran. Exacto, Porque, sí. porque además, Gilberto, te diría, ¿qué significa que en 5 décadas, primera vez que en este país, desde la órbita oficial, dicen, sí, señores, fue un crimen de Estado. Así, acuerdo. con esas Es palabras muy así de claro. fuerte, es muy fuerte esa declaración. Yo creo que el movimiento estudiantil de 68 hay que verlo en su justa dimensión. Fue un movimiento juvenil. Cultural. Se cruzaron muchos ejes ahí, pero en México el dominante fue político, ¿no? Es decir, los muchachos protestando contra los abusos de la policía y armando un pliego petitorio que es fundamentalmente político y democrático, libertario, diría yo, ¿no? Antiautoritario, libertario. Y era muy difícil anticipar lo que iba a venir. Ahora, para la herencia del 68, yo creo que tienes razón, Marwan, de que es por un lado ustedes, los jóvenes, tienen cosas que le deben a mi generación, pero también cosas que reclamar. Yo creo que es justo eso. Pero hay que entender también la situación de mi generación, es decir, nosotros vivimos Tlatelolco. Eso se puede decir, Tlatelolco no fue un incidente, fue un acontecimiento cultural que marcó la conciencia de toda una generación y del país entero. Te voy a decir por qué. Porque significó esa matanza en la práctica una persuasión a golpe de bayoneta, ¿verdad? Y de balazos de toda mi generación de que la democracia no era el camino. La democracia, las vías pacíficas no funcionaban, las leyes no se respetaban, el Estado de Derecho no se respetaba, por lo tanto hay que buscar soluciones por la vía revolucionaria. Y entonces creció el trotskismo, creció el maoísmo, crecieron las guerrillas, me explico, y todo esto se expandió por todo el país y México se politizó hacia la izquierda a través de un activismo. Fueron 100 movimientos los que surgieron de 78 a ras de tierra, digamos. Al mismo tiempo, sí supuso, digamos, un golpe en la conciencia del propio sistema reformador y la democracia comenzó, o por lo menos se inició un proceso de apertura con la reforma de 78. Por el otro lado, claro. Y con los distintos procesos que fueron conquistándose, porque ahora se habla del reconocimiento como un crimen de Estado, pero al mismo tiempo han venido otras cosas en años previos que creo que sería importante rescatar. Incluso la misma comisión que enjuició a Echeverría, de la cual se habla poco relativamente ya a estas alturas, no era cualquier cosa eso. La comisión de Fox, la comisión de Fox, la comisión de Fox no era cualquier cosa. Pero fue equivocada, ¿no? Pero se enjuició. Fue equivocada, te voy a decir por qué. Es decir, una trampa metodológica en esa investigación que se hizo en el año 2002, etc. Al inicio, así es. Es decir, una trampa que se hizo fue darle por tarea a la comisión investigar todos los movimientos sociales reprimidos. Y ahí se mezcló la guerrilla, 71, 68, etcétera, y al final fue un masacote de cosas y no salió nada. O sea, fue confuso, absolutamente. Confuso. No llegamos a conclusiones, ¿no? Se había investigado un crimen que fue Tlatelolco y no se hizo así. Que ese es un poco los problemas que tiene la historia del país hacia el registro de las historias de las comisiones de verdad, por ejemplo, ¿no? Porque cuando referimos a comisiones de verdad dentro de lo que se entiende internacionalmente como eso, se trata de priorizar no la justicia individual, sino la justicia sobre los distintos casos de grupo, ¿no? Tradicionalmente así han funcionado, qué sé yo, desde Ruanda, algunos otros países africanos y demás. El único problema es que aquí es una época de muchos incidentes de este estilo, de mucha brutalidad, de forma que eso tampoco ha sido perfectamente provechoso para tratar de esclarecer una historia que son muchas. Yo me acuerdo en pláticas que he tenido con amigos, no amigos tuyos, gente de la generación que me crió, donde me enfrentaba a que había múltiples 68s, ¿no? De los cuales es casi
termina siendo muy complicado construir una sola historia. Pero al mismo tiempo, y eso ha sido como una pelea ya no con tu generación, sino con otras, quizá con la mía misma, ¿no? Si en verdad es necesario construir una sola historia. Tienes razón, porque esa es una cosa paradigmática, típica de nuestra generación, que cada quien tiene una lectura distinta. claro. Hay compañeros míos que después de 68 se fueron a hacer comunas, imitando a las comunas hippies de Estados Unidos, Sí. donde se fumaba mota y había ciertas libertades sexuales. Y luego están los más jóvenes maoístas que se van al INE. Exacto, otros se fueron a la guerrilla. Entonces, cada quien lee 68. Y otros se metieron al PRI y al sistema, hubo de Claro, todo. también. Pero ahí parte, digamos, independientemente de las muchas historias que haya en el 68, una cosa que nos preocupa hoy es si este reconocimiento ya finalmente que es un crimen de Estado, el memorial que le va a poner nombre no solamente a los asesinados, sino también a los heridos, a los desaparecidos, a los afectados, cerca de 2,000 nombres, si eso va a ayudar, y tomo lo que decías en tu primera intervención, si eso va a ayudar a cerrar una herida que ha permanecido abierta demasiado tiempo. Regreso con ese punto, déjame hacer un corte comercial que me están pidiendo. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. La fuerza con la que se está conmemorando el medio siglo de la matanza de Tlatelolco ayuda a cerrar la herida que ha permanecido abierta tanto tiempo, un memorial que se va a construir, el reconocimiento que fue un crimen de Estado, el retiro del nombre de Gustavo Díaz Ordaz de placas en la vía pública. ¿Crees que ya es hora de cerrar esa herida y es la manera de hacerlo? Bueno, ¿O qué falta? lo que ocurre es que este es un país lastimado, herido, que ha acumulado agravios a través de estos 50 años. Extra 68. El triunfo electoral de López Obrador el 1 de julio demuestra claramente que fue una respuesta social, una manifestación social del malestar, del resentimiento, del dolor concentrado y acumulado a través de estas 5 décadas o siglos. Es más que eso, ¿no? Es más que eso, porque si no nos vamos a meter en que, si nos vamos a un porcentaje, yo creo que no sería también, a ver, de vuelta, lo que platicamos ahora un poco fuera del aire, sería muy injusto tratar de mezclarle cosas al 68 como movimiento que terminen por diluir lo que fue un movimiento transgresor, cultural, en el mundo entero, que marcó, sí rompió algunos estándares del mundo para tratar de vislumbrar un planeta que se quería tener, que no necesariamente se consiguió, pero muy probablemente era mejor que lo que había antes. Si mezclamos el asunto de 68 con Andrés Manuel y metemos a 50 años, donde ni siquiera la gente de mi generación, yo digo, tengo 9 años menos que eso, pero hay 33% de votantes que tampoco tenían ninguna relación con ese otro, más que la memoria. Aunque yo pregunto, nunca ha dejado, digamos, de ser un ícono, un símbolo, justo de lo que decía Gilberto, de un país con los derechos recortados o lastimado o marginado o, digamos, excluido. Sí, ha sido un símbolo de exclusión. Sí, digo, yo lo que me encontré es la manera de relacionarlo con Andrés Manuel en este momento, más allá de lo de la plaza de allá. Sí, de acuerdo. Sí, lo que yo veo es que el 68 no es, obviamente, la causa de todo el malestar. A lo que quiero decir yo es que lo que tenemos en México de hoy es difícil decir que es mejor del México de hace 50 años. ¿Tú crees, Gilberto? Esta es una sociedad en donde el orden jurídico, en donde el orden social, en donde la vida pública se está sufriendo una decadencia gravísima. El sistema de justicia que en 68 quedó en evidencia con
con la manipulación. La manipulación por parte del poder político, pues hoy lo Es que una está simulación. demostrando es que sigue igual manipulado por el poder político. Lo que ha hecho la actual administración con el aparato de justicia es muy... Es una burla. Exacto, Es una burla. sí, Pero es yo ahí tengo grave. ciertas preguntas. Por eso te ponía al principio mi idea de verles tanto como lo que se les reclama. Porque si nos vamos, por ejemplo, a justicia y violencia, hoy podemos tener más o menos en un periodo corto de tiempo, no sé si 1, 2, 3 días, cantidad de muertos, lo decíamos ahora fuera del aire, similar a los de los de La 2 de matanza octubre, del 2 de octubre. ¿no? Entonces, si lo vemos en esos términos de violencia, incluso en general, o como violencia por parte del Estado, podemos aceptar que el país no está bien, ¿no? Exacto. Ahora, creo que cualquiera que diga que este país está bien, no está viviendo en este país. Bueno, poníamos No. un dato. Yo sé que no se trata, digamos, de usarlo para negar o para relativizar, ni para identificar con nuestro movimiento, pero el número total que hoy se registra, incluyendo incluso los heridos que luego murieron, que no habían sido contabilizados, alcanza la cifra de 78 hoy. Y es un número que podemos tener en términos de ajusticiamientos y asesinatos Sí. todos los días. Sí, pero en las O cosas un en día las que el país sí violento cambió. en este país. Sí cambió. Sí, ¿no? el país Libertad cambió de prensa. también. Es decir, lo que ganamos fue mucho en libertad, eso sí. ¿No? Hay mucha libertad y que no hemos sabido usarla siempre. pero Es se decir, ganó. Sí, se ganó la libertad, tienes razón. Lo que no hay es el respeto a la ley, no hay cultura acuerdo. democrática. Es decir, las conductas humanas de los individuos, de los grupos, no se ajustan a las regulaciones que imponen Sí, claro. las leyes. Hay todos los días un atropello permanente. O sea, ganamos en libertad, pero sin responsabilidad. Exacto. así. ¿Puede haber libertad sin responsabilidad, Yo creo que Marwan? hay una cosa rara de cómo funciona este país de esta forma un poco kafkiana. Y lo veo de vuelta desde la parte muy íntima de los 268 a los que tengo más cercanía. Quizá, aunque en el Mayo francés había en un momento mucho más relación con los socialistas y los comunistas contra un poco de Gaulle y en general también hubo las tomas de universidades y demás, en realidad ese, como decías hace un rato, el 68 mexicano es mucho más político. Exacto, El que se transformó mucho más en esta parte geométrica de izquierdas y derechas. Pero también fue cultural. Claro. Es decir, tuvo mucha identidad también con Francia. Es decir, también hubo contestación cultural. En realidad, de alguna manera, pregunta a los artistas, a los creadores, a los escritores, a los pintores que participaron en ese escenario y te dicen eso. Sí, claro, Era es una cultural. lucha para liberarnos de todas las camisas de fuerza que había creado el sistema para reprimir la creatividad artística. Pero ¿cómo nos las arreglamos para que la libertad, que es quizá la mayor de las luchas que se tiene que tener, no se transforme en la mayor conquista? Si Esa- es tan a ver, importante ese- la libertad, que creo que vamos a coincidir en que es la lucha con la que nunca se puede claudicar. De acuerdo. ¿Cómo, si llegamos a tener un avance en la libertad, no lo consideramos tan importante? A ver, Sí, ese es un buen punto. Yo hago un corte Sí. con eso, lo dejo sobre la mesa. Cómo la enorme lucha de 68 por la libertad no se tradujo luego en una valoración de la propia libertad, un cuidado y digamos, una apropiación consecuente de ella. Voy rápido a un corte comercial. Siga con nosotros. Estamos hablando de 50 años de la matanza de Tlatelolco. Regresamos a Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la matanza de 68 de Tlatelolco a 50 años. Marwan Soto, tú traías una pregunta que querías poner sobre la mesa. Hace unos 20 años, mi madre, Karamantaki, charló con Marcelino Perello y le hizo una pregunta que, al menos desde el lado de mi generación, es como de mis pendientes. ¿Cómo ves, Gilberto, tu 68, ahora 50 años? ¿Qué pasa cuando lo ves hacia atrás? O sea, si estás contento con Bueno, el recuerdo, nostálgico, satisfecho, ¿o qué significó? Sí, para mí fue
Me cuesta mucho, aunque yo he intentado con mi libro La libertad nunca se olvida. Con ese libro he intentado destacar la libertad frente a la represión. El 2 de octubre no se olvida. Yo quería destacar lo que ocurrió en el mes de agosto frente a lo que ocurrió en el mes de octubre con mi libro. Ahora, no obstante, para mí personalmente el 68 fue muy doloroso, muy traumático, me hizo mucho daño. A mí me sufrí mucho, no solo por ser víctima y en el 2 de octubre y presenciar la matanza, sino también por el tratamiento que me dieron en el campo militar. Me torturaron, me maltrataron, a mí y a otros, ¿no? Florencio López Osuna, nuestro compañero, ustedes pueden ver las fotografías. Por cierto, una de esas fotografías fue publicada hace algunos años por la revista Proceso y parece ser que eso le costó de alguna manera la vida a Florencio, porque murió 15 días después de haber sido publicitado por la revista. Pero Florencio también fue torturado y Luis González de Alba, todos los que estuvimos en el campo militar fuimos maltratados. Ahora, a mí particularmente me afectó mucho. Yo he vivido durante años tratando de superar el trauma, los traumas que me dejó el 68. Ha sido muy doloroso todo. Entonces, ahora, cuando me preguntas qué opinas, yo te digo honestamente, yo no festino ni puedo exagerar, inventarme un orgullo falso respecto a lo que fue el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil fue un movimiento estudiantil muy ingenuo, dominado por masas estudiantiles muy ingenuas, muy desconocedoras de las reglas básicas de la política, y que se tomaban decisiones en el Consejo Nacional de Huelga de una manera muy torpe. El mismo Consejo era una asamblea ruidosa, relajienta y muy difícil de ordenar. De modo que hay que demistificar eso, ¿no? El movimiento estudiantil fue en gran parte relajo y en gran parte también fue seriedad e ideas políticas. Pero, digamos, las cosas fueron así, ¿no? Es decir, una masa de muchachos entusiastas, alegres, en fin, que fueron muy maltratados por parte del Estado, ¿no? La libertad nunca se olvida. ¿Cómo ves, Maruán, tú que tienes que ver, digamos, tu generación hacia atrás? Creo que no necesariamente aprendimos lo que debimos de haber aprendido. Creo que somos los, en parte, responsables de no habernos dado cuenta al paso de... A ver, te cuento, o sea, mi canción de cuna era La Internacional. ¿Cómo no? O sea, a ver, ¿cómo no iban a salir más las con cosas? razón escribes libros si la ahora, canción imagínate. De cuna era La Internacional y el himno nacional sirio-egipcio. No iban a funcionar las cosas. Gilberto, eso fue un trauma peor que el que tú sufriste. ¿No? Tú imagínate que te arrullaran con La Internacional. Lo más importante era la libertad. Llevar a la izquierda y derecha. ¿No? El haberlo llevado a un solo día, se ha perdido este gran conjunto de cosas que pudieron haber enseñado de la tragedia de ese día o del julio de después de unos años, ¿no? Y ahí nos falta un poco esa revisión. Esta idea, por ejemplo, de quitemos los nombres de Díaz Ordaz de las calles. Yo no quiero que quiten el nombre de los malos de la calle, porque si se me olvida que existieron los malos, van a volver a aparecer. Dejemos el nombre de los malos y recordemos que fueron malos. No hay que olvidar. Es importante. Bueno, pero a ver, en otros países también han cambiado los letreros y han creado lugares específicos para que no olvides. No sé, cada quien va encontrando sus soluciones, pero por lo pronto a mí ya se me fue el tiempo. Les agradezco mucho a los dos, especialmente Gilberto Guevara. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias, un placer, un honor que haya estado con nosotros. Maruán Soto, querido, como siempre, un gran gusto que estés con nosotros. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado hoy con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Lo espero mañana, 7 de la tarde, aquí desde Ciudad Imagen. Mientras tanto, que la vaya bien, buena tarde. Adiós.